Eh, Cuando se pierde un poco el sentido de la vida, por la búsqueda insatisfactoria del estatus, cuando se pierde la sensibilidad humana frente al clamor del oprimido, y cuando se pierde la austeridad solidaria con corazones hinchados de egoísmo, aquí el apóstol Santiago nos habla del juicio final, como si fuera hoy, presentando estas razones para una condena inminente. Las riquezas son una bendición del Señor, tal como lo atestigua Salomón. Las bendiciones del Señor traen riquezas y Él no añade dificultades a ellas, dice en Proverbios capítulo 10, versículo 22. No estoy avalando lo que es el evangelio falso de la prosperidad, para nada. Pero cuando a la riqueza le falta la bendición del Señor, viene con ella la dificultad en forma de envidia, injusticia, opresión, robo, homicidio, abuso y maltrato. El amor a Dios y al prójimo se transforman en un amor al dinero que lleva a todo tipo de mal, dice Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 6, versículo 10. Cuando esto no sucede, o cuando esto más bien sucede, el hombre ya no adora ni sirve a Dios sino al dinero. Y pasa entonces a ser un amigo del mundo y Dios se vuelve su enemigo. Y esto tiene que ver mucho sobre todo con los empresarios. Siempre cuando se dice los empresarios, los tomamos a todos en el mismo saco. Hay empresarios buenos y empresarios malos. Hay empresarios que ayudan al prójimo, que tratan bien a sus trabajadores de manera digna y les pagan de manera digna. Como los hay aquellos que sencillamente tratan de manera indigna y no pagan como corresponde. Entonces, vamos a ver aquí, partamos con el versículo 1. Oíd ahora, dice, vosotros ricos, llorad y aullad por la miseria que viene sobre vosotros. Y aquí vemos cómo un profeta del Antiguo Testamento, Santiago, ataca a los ricos de la misma manera. Santiago como que se pone el traje de un verdadero profeta del Antiguo Testamento y ataca a aquellos ricos que han despreciado, arrogantes a Dios y a su palabra. Y aquí captura vigorosamente su atención y les dice que escuchen lo que tienen que decirles. Y pareciera que estos ricos no eran parte de la comunidad cristiana, sino que oprimían a los creyentes que vivían en la pobreza. Y esto es bien sintomático de verlo y de analizarlo. Si eran judíos, a quienes estaba aquí Santiago hablando, significa que se habían apartado de las enseñanzas espirituales de las Escrituras y se habían transformado en gente mundana. Transformado en gente mundana, y no sabemos si los ricos llegaron a oír el reproche de Santiago o no. Pero los pobres y los oprimidos en la comunidad cristiana recibieron consuelo y aliento al saber que Dios conocía sus penurias. Y aquí Santiago pronuncia justamente el juicio divino sobre los ricos, y ellos no pueden escapar del mismo. Reciben su recompensa, por así decirlo, en forma de una maldición. Son partícipes de la miseria que viene sobre ellos. Y las palabras son un eco de la declaración de Jesús. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Palabra de Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 24. Llorad y aullad
Y aquí quienes leían esta carta, esta epístola, son exhortados a limpiarse del pecado, a afligirse, lamentarse y aullar, como dice el versículo 9, y a arrepentirse. Y Santiago no le da a los ricos esperanza de arrepentimiento, sino que les dice que lloren y aúllen. El término aquí, aullar, significa en realidad que es un grito doloroso, delirante. Y a lo mejor describe el sonido de una persona que profiere eso cuando sufre un dolor o una pena extraordinario. No es cualquier grito. ¿Cuál es entonces la diferencia entre llorar en arrepentimiento y llorar sin arrepentimiento? Y el gran reformador Juan Calvino dice: sin duda el arrepentimiento tiene sus lágrimas, pero están mezcladas con el consuelo y no llegan a ser aullidos. La vida de lujo que los ricos, aquí vemos, han disfrutado, están a punto de transformarse en una vida llena de miseria que incluye sufrimiento y el dolor causado por las enfermedades físicas. Prosigo. Versículos 2 y 3. Estoy en Santiago capítulo 5 para aquellos que recién se vienen incorporando. Vuestra riqueza se ha podrido y la polilla se ha comido vuestras ropas. Versículo 3. Vuestro oro y plata están corroídos, su corrosión testificará contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Habéis acumulado riquezas en los días postreros. Y notemos aquí algunos puntos. Primero, el término podrido. ¿Qué es la riqueza? Y su definición va a depender también muchas veces de la cultura, de los tiempos en que uno vive. Por ejemplo, Job era un hombre rico porque Dios le había bendecido con un gran número de animales. Por ejemplo, él tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burros, muchas riquezas. En los comienzos del cristianismo, los ricos que poseían tierras o casas las vendían y daban el dinero a los pobres. Nos dice Hechos capítulo 4. Y para los destinatarios de la epístola aquí de Santiago, las riquezas consistían aparentemente en alimentos, en ropa, en oro y plata. Y Santiago, el apóstol, reprocha a los ricos que hayan permitido que sus riquezas se pudriesen. Y el verbo aquí en realidad, como podría, significa echarse a perder. Y parece aplicarse a víveres. Cuando usted tiene un yogur y tiene fecha de vencimiento, después ya no le sirve, tiene usted una carne igual, etcétera, etcétera. Pero Dios había diseñado la naturaleza de tal manera que cada estación de cultivo trajese un nuevo abastecimiento de comida para hombres y animales. Entonces, los víveres no debían acumularse, guardarse en bodegas y que encontrara la siguiente cosecha con gran parte de la cosecha anterior todavía allí guardada. Estaban sujetos al deterioro. Es cierto, hoy día existen las cámaras donde se congelan, se pueden guardar, y a nivel micro existen en nuestros hogares los refrigeradores, ¿no es cierto? Donde también uno puede almacenar y puede perdurar el alimento por más tiempo. Lo que Dios ha provisto en la naturaleza debe usarse para el mantenimiento diario de sus criaturas. Era la costumbre y la cultura, decíamos. Y con una adecuada distribución de este abastecimiento. Nadie necesita. Por lo tanto, no necesitaba para que no se pudiese, para que no se descompusiera, ¿no es cierto? Pero luego tenemos otra palabra que nos llama mucho la atención de este versículo 2 del capítulo 5 de Santiago: comido. Ante la ausencia de
preservantes químicos como en el día de hoy existen. La polilla, por ejemplo, ataca tanto las ropas de los ricos como de los pobres. Los pobres, sin embargo, no tienen que preocuparse de que su ropa sea comida por la polilla, ya que llevan puesta la única ropa que poseen. A lo mejor no tienen que guardarla o guardar diferentes tipos de ropa. En cambio, los ricos guardan sus costosas prendas y con el pasar del tiempo muchas veces las encuentran deterioradas por las polillas, por las larvas que las devoran. Entonces, un insignificante insecto nocturno deposita los huevos que se incuban en las costosas prendas, y estas prendas quedan entonces arruinadas o inutilizadas. Otro término que allí aparece estoy en el capítulo 5, versículo 2 de Santiago, donde dice: vuestra riqueza se ha podrido y la polilla ha comido vuestras ropas. Ahora vuestro oro y plata están corroídos. Y aquí tenemos otro término: corroído. Vuestro oro y plata están corroídos. Por supuesto, los metales preciosos no se corroen, usted dirá. Por consiguiente, necesitamos explicar un poco el verbo corroer, no en forma literal, sino figurativa, como Santiago quiere aquí hacernos creer. La acumulación de plata y oro simplemente por la acumulación misma no sirve y no tiene ningún propósito significativo. En cierto sentido, estos metales son tan inútiles como si estuvieran totalmente corroídos. Es como cuando usted tiene un dinero bajo el colchón o guardado en una caja de fondo. En realidad es como que si ese dinero no existiera. Es el sentido que Santiago quiere aquí entregar. Es como que todos esos metales guardados, escondidos o atesorados, en cierto sentido son tan inútiles como si estuvieran totalmente corroídos. Y Santiago aquí, el apóstol, habla de corrosión para indicar la falta de valor de las posesiones terrenales. Y aparece otro término: testifican. En otro sentido, la corrosión de los metales tiene valor negativo. En una corte legal esto puede ser utilizado como evidencia en contra de los ricos. Es decir, alguien puede acusar a los ricos de haber sido mayordomos indignos de sus riquezas, porque en vez de ayudar a los pobres y aliviar a sus necesidades, estos ricos acumulan sus riquezas y las usan para alimentar sus propios placeres egoístas, o a veces las acumulan sin ningún propósito específico. Y muchas veces hay una tremenda necesidad de la gente que nos rodea. Consumir, otro verbo también que aquí nos llama la atención. Y Santiago aquí es bastante descriptivo en su denuncia de los ricos. Él dice que la corrupción consumirá vuestra carne como fuego. El fuego tiene un poder devastador. Llegado a un punto de temperatura suficientemente alto, consumirá todo lo que hay a su paso. Y Santiago aquí alude al juicio de Dios que viene sobre ellos. Y ellos no pueden escapar a este juicio. En otras palabras, si bien todos compareceremos finalmente ante el estrado de Dios, la ira de Dios puede castigar al pecador aún en esta vida, de modo que su cuerpo físico quede destruido. Por ejemplo, el rey Herodes, que se jactaba de su propio poder y su riqueza, experimentó el juicio inmediato de Dios cuando el ángel del Señor le hirió y literalmente se pudrió y los gusanos se lo comieron. Otro verbo allí: acumulado. Acumular. Aquí está el fin del asunto. Dice Santiago: habéis acumulado riquezas en los días postreros. Y este texto se presta a diversas interpretaciones. En primer lugar, la vida del hombre en la tierra es breve. Ya lo hemos visto no solamente en Santiago, sino que a través de toda la Biblia. Y tal como lo indica aquí Santiago en el capítulo 4, versículo 14, que programas atrás lo veíamos. Y pronto esa vida llegará a su fin. En la tierra la gente envidia a los ricos a causa de su riqueza, a causa de su influencia, a causa de su poder. Pero en los momentos de muerte,
los que son ricos en lo material, se encuentran en la bancarrota espiritual. Lo que el hombre debe hacer, dice el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 20, el famoso Sermón del Monte, es acrecentar su cuenta en el banco espiritual, acumulando tesoros en los cielos, que son donde el orín, la polilla no corrompe, no corroen, hacer tesoros en los cielos. En segundo lugar, algunas traducciones tienen la lectura: habéis acumulado tesoros para los últimos días. Y algunos intérpretes afirman que los ricos acumulan tesoros en forma de una acumulación de ira en contra de sí mismos para el día de la ira de Dios, más que acumular riquezas para que después probablemente los herederos la malgasten en un 2x3. En tercer lugar, en el contexto más amplio de este versículo, Santiago menciona 2 veces la inminente venida del Señor. Y estamos hablando de antes de finalizado el primer siglo, ¿no? Y luego añade que el juez está a la puerta, en el versículo 9. Versículos 7, 8 y 9 se refiere a esto. El Señor y el juez son, por supuesto, una misma persona. Se está refiriendo al Señor. La expresión de los días postreros se refiere a lo que se ha dado en llamar el tiempo del fin, que es la era del cumplimiento predicho en el Antiguo Testamento y cumplida en el tiempo del Nuevo Testamento. Precisamente esta expresión incluye el periodo desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. La gente rica, dice Santiago, ha amontonado riquezas materiales a la sombra del regreso de Cristo. Pero cuando Él vuelva, el dinero no les va a servir para nada, sino que sencillamente se enfrentarán ante el juicio de Dios. Vamos al versículo 4 y vamos a anteponer la palabra robo. Un pecado siempre lleva a otro. El pecado de acumular riquezas de manera avariciosa, en vez de compartirla con los pobres, lleva al pecador a robar a los pobres. En este caso, el rico está robando a los jornaleros que han trabajado sus campos en la época de la cosecha. Mirad, los jornaleros, que no habéis pagado a los obreros que segaron vuestros campos, claman contra vosotros. Y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. Y Santiago saca aquí a los lectores al campo abierto por usar ese término, donde nadie puede esconderse. Aquí pueden ver la injusticia que sufren los pobres a manos de los ricos. Y aparentemente la época de la cosecha ha llegado a su fin. Los campos están vacíos y los graneros de los ricos están llenos del producto de la tierra. Aunque no podemos estar seguros, puede ser que los lectores de esta carta hayan estado entre aquellos que cosecharon los campos de los ricos. Los jornaleros que no habéis pagado, viene la acusación contra aquellos ricos. Estos obreros son jornaleros que habían acordado quizás con un empleador el jornal diario y que esperaban que se les pagara al fin del día. Sí se le llama jornalero, el que trabaja por el día. La ley de Moisés estipulaba que el empleador no debía retener la paga del trabajador hasta el día siguiente, o sea, tenía que pagarla al finalizar el día. Porque las familias dependían de las ganancias diarias de estos obreros. El retraso de los pagos significaba que no habría comida en la mesa y que habría angustia en los corazones de los trabajadores. Y si el patrón, el jefe le dice, bueno, pasado mañana te pago, fácilmente lo podía decir, pero eso iba a significar que el pobre jornal iba a llegar a su casa sin alimento para el otro día. Los obreros que segaron o que cosecharon vuestros campos, los campos cultivados que daban cosecha pertenecían a prósperos hacendados. Algunos de ellos habían designado capataces
mientras que ellos vivían en otras partes. Y aquellos contrataban jornaleros adicionales para cosechar el grano a punto, luego unirlo, juntar las javillas, etcétera, etcétera. Estos jornaleros eran necesarios para que el grano maduro no se echara a perder a causa del mal tiempo o por otras razones. Los jornaleros, me estoy refiriendo a los obreros, claman contra vosotros, dice Dios. En vez de la alegría de la época de la cosecha, que naturalmente debiera ser tanto para el dueño del campo como para los jornaleros, estos jornaleros debían consumirse de ira a causa de las promesas quebrantadas. El patrón no les pagaba su jornal o atrasaba su jornal, o la perspectiva que a lo mejor ni siquiera les pagaría, y gritaban en contra de los ricos y demandaban justicia. Es de suponer que conocía la maldición que Dios pronunció sobre los ricos que hacían de sus compatriotas trabajasen por nada, como Jeremías lo profetizaba. Quizás conocía los dichos de Jesús: el obrero es digno de su salario, el obrero es digno de su jornal. Y no tenían nadie que los pudiera defender. No había allí algún ministerio del trabajo, alguna oficina, como no existen hoy día en la mayoría de los países y ciudades donde uno puede ir a reclamar sus derechos. La dirección del trabajo, la inspección del trabajo, etcétera, etcétera. Pero solamente dependían de Dios. Pero el clamor de los cosechadores ha llegado al oído del Señor Todopoderoso, dice Santiago. O sea, los términos segadores y cosechadores se refieren a la misma gente, al jornal o al jornalero que ha cosechado, que ha segado. Sus clamores no son oídos por los ricos, pero el Señor oye a su pueblo. Y hay algunas traducciones antiguas que dan una traducción literal del griego con las palabras del Señor de Sabaoth, el Señor de justicia, el Señor de Sabaoth. Y la traducción que utilizamos por el contrario traduce estas palabras: el Señor Todopoderoso. Y esta traducción es comprensible, pero no da necesariamente el significado de la expresión original, el Señor de Sabaoth, es decir, el Señor de las huestes celestiales y de la tierra. Dios, el omnipotente, está al lado de los oprimidos. Ese es el sentido. Él pone su poder majestuoso en acción para vindicar a su pueblo y para ejecutar rápida justicia contra sus adversarios. Bueno, ¿quién no ha cantado un famoso himno de Martín Lutero? El Señor de Sabaoth. ¿Quién es Él? Jesús, el que venció en la cruz, dice la letra del himno. El Señor de Sabaoth, pues Él solo es Dios y Él triunfa en la batalla. En el famoso himno de Castillo Fuerte. Y el desenfreno. Vamos al capítulo 5, versículo 5. El pecado de la avaricia hace que una persona se degenere y pase del robo a una vida de lujo y de desenfreno. En otras palabras, el dinero que se le quita a los pobres jornaleros se gasta en extravagancias y en un tono muy severo, Santiago denuncia a los ricos. Y dice el versículo 5: habéis vivido en la tierra con lujo y desenfreno, os habéis engordado en el día de la matanza. Después de haber aumentado sus riquezas, los ricos se vuelven al lujo y a los placeres pecaminosos. Están en condiciones de pagar todas las comodidades corporales que desean y derrochar literalmente sus recursos en una vida disipada, pero no son capaces de pagar a sus jornaleros. A esa gente Santiago apunta y ataca. No al empresario o al rico que paga y que da dignidad a sus trabajadores. Jesús describe al hombre rico
como vestido de púrpura y lino fino, que vivía en lujo cada día. Era una historia del rico y Lázaro, por ejemplo, en Lucas, capítulo 16, versículo 19. Y describe a este hombre rico como un hombre que merecía el castigo infernal, no por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. O sea, podemos también ser castigados, no tanto por lo que hacemos, sino por lo que dejamos de hacer o no hacemos. O sea, es decir, este rico no amó a Dios, ni le prestó atención a su prójimo como Lázaro, que era la antítesis, el lado opuesto. Y tal fue su pecado. En otra parábola, Jesús describe a un joven inmoral que malgastó sus riquezas viviendo perdidamente. Esa es otra parábola en el capítulo 5, es la famosa parábola del hijo pródigo, aunque el héroe aquí es el padre, aunque gran parte de la historia se centra en el hijo, el padre es el héroe. Y según el hermano de este joven pródigo, la gastó, dice, su dinero con prostitutas. Está en el Evangelio de Lucas capítulo 5 y 15. Y esta es la vida que llevaban aquellos a quienes Santiago denuncia. Por lo tanto, él se dirige a ellos con un duro lenguaje, no por el hecho de tener riquezas, no por el hecho de ser empresarios, sino de ser ricos y empresarios que se aprovechan del pobre y no le dan la dignidad que se merece. Y dice: os habéis engordado en el día de la matanza. Y el lenguaje, el lenguaje que usa Jeremías, y el lenguaje pintoresco de Santiago lo compara con animales domésticos que se atiborran diariamente sin saber el fin que les espera. Y dice: aquí no solo sino tenemos un gato muy obeso, y generalmente los gatos y los perros tienen 2 horarios en el día de comida. Pero este gato come todo el día, y si usted le da todo el día come. Bueno, probablemente cuando Santiago pensó en esos ricos, pensó en estos tipos de animales domésticos que se atiborran diariamente sin saber el fin que les espera. Y como ganado engordado para el día de la matanza, así los ricos se complacen en el lujo y en la vida licenciosa, sin dejar cuenta del inminente día del juicio. Y sin embargo, su perdición es cierta y su destrucción es rápida. Y vamos ya al último versículo, el 6. Estoy en Santiago capítulo 5, versículo 6, el homicidio. El último pecado es el homicidio. En su búsqueda de la riqueza, los ricos ni siquiera se han detenido ante el crimen de quitarle la vida a otro. O sea, una persona por dinero es capaz de matar a otro. Y su pecado de avaricia dio a luz el robo. Y este pecado produjo desenfreno, y este a su vez los llevó a cometer homicidio. Habéis condenado y dado muerte a hombres inocentes que no se oponían a vosotros. ¿Cómo entenderemos la palabra dado muerte? Podemos interpretarla literalmente o figurativamente. Esta gente rica quizás llevó a los pobres a los tribunales. Ahora son culpables de homicidio. Directa o indirectamente han matado a un ser humano que no podía defenderse. Y la vida del pobre depende del poco pan que tiene. Quien se lo quita es un asesino. Está hablando ahí en un sentido figurativo. Quitarle el sustento al prójimo es como matarlo. No dar al obrero su salario es quitarle la vida. Si tomamos juntos los verbos condenar y dar muerte, entendemos que el texto dice que los ricos fueron a la corte y usaron su dinero para corromper su justicia. Y estaban determinados a quitarse de encima al pobre, aunque este era justo y no se oponía al rico. Bueno, con la ley a su lado, estos cometieron muchos homicidios, injusticias. Y los detalles precisos en cuanto al tiempo, lugar y circunstancias no son revelados por Santiago. Él solamente está interesado en el hecho de que el rico es culpable del homicidio de un inocente. La traducción que utilizamos pone aquí el objeto hombres inocentes en plural. Hay otras versiones
que dicen, habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos pone resistencia. Que por ejemplo la versión de las Américas. En vez de intentar explicar quién es este hombre justo, algunos intérpretes piensan que Jesús o el mismo Santiago, ya que él llevaba el nombre de el justo, obramos bien si tomamos las palabras hombre justo distributivamente, refiriéndonos así al homicidio de gente inocente que rehúsa resistirse a la opresión. Y sed pacientes, pues hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera que la tierra dé su valioso fruto y cuán pacientemente aguarda las lluvias de otoño y de primavera. Sed pues vosotros pacientes y permanecer firmes, porque la venida del Señor se acerca. No os quejéis, hermanos, unos de otros, o seréis juzgados. El juez está a la puerta. Hermanos, como ejemplo de paciencia está el sufrimiento. Tomad a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Como sabéis, consideramos bienaventurados a los que han perseverado. Habéis oído de la perseverancia, por ejemplo, de Job, y habéis visto lo que el Señor finalmente llevó a cabo. El Señor está lleno de compasión y misericordia. Seguí leyendo los siguientes versículos con los cuales esperamos la próxima semana, Dios mediante, finalizar esta carta que nos ha desafiado, que nos ha golpeado tan fuertemente, pero para nuestra edificación, para nuestra corrección, a la luz y al calor de la carta o la epístola del apóstol Santiago, un apóstol que quiere llevarnos de los dichos a los hechos, que no solamente seamos oidores, sino que hacedores de su palabra. Y es justamente lo que a través de estos estudios que ya llevamos muchísimos meses, queremos la próxima semana, Dios mediante, terminar esta carta, esta epístola. Esperar que para usted como para mí haya sido de enorme bendición. Tres hombres del Nuevo Testamento se llaman Jacobo. Santiago quiere decir San Jacobo. Era el hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Había otro, el hijo de Alfeo, uno de los apóstoles, y el hermano de nuestro Señor. Al parecer, el hermano de nuestro Señor escribió esta epístola. Y durante el ministerio de Cristo, Santiago y sus hermanos no eran creyentes. Santiago recibió una visita especial del Señor después que Él resucitó, lo que indudablemente le trajo a la salvación. A Santiago le vemos como los creyentes en el aposento alto. Después que Pedro salió de la escena como líder de la iglesia de Jerusalén, Santiago ocupó su lugar. Fue quien dirigió la conferencia, que está en Hechos capítulo 15, y el que pronunció la decisión final. Pablo reconoció su liderazgo, pero parece criticarle por su influencia un poco legalista. También se menciona que Santiago se inclinaba fuertemente hacia la ley judía. Este énfasis judío se ve claramente en la epístola de Santiago. Dirigió su carta a los cristianos judíos que estaban en la dispersión. La dispersión consistía de judíos que habían salido de Palestina, pero que continuaban en contacto con su tierra natal, regresando a ella para las festividades cuando le era posible. Había también en Jerusalén multitudes de judíos devotos procedentes de otras naciones del mundo. Algunas de estas comunidades judías eran el resultado de las diferentes persecuciones y deportaciones que sufrió Israel. Otras se formaron voluntariamente por razones de negocio. Por supuesto, se nos informa que muchos cristianos judíos fueron esparcidos por todas partes debido a la persecución en Jerusalén. Estos mantenían comunidades separadas y continuaban su estilo de vida en esas tierras foráneas. Fue
a los cristianos judíos esparcidos por todo el Imperio Romano, posiblemente Siria en particular, que Santiago dirigió su carta. Se cree que alrededor del año 50 después de Cristo. Entretejidos por toda la carta hay dos temas: la persecución externa de la congregación y los problemas internos. Los creyentes experimentaban pruebas y Santiago procuró animarlos, pero había también divisiones y pecados dentro de la iglesia y Santiago procuraba ayudarlos a que los confesaran y que se perdonaran sus pecados. Uno de los pensamientos clave en la persecución y en la perfección o madurez espiritual estaba ahí, en esta carta. Estas personas necesitaban crecer en el Señor y las pruebas podrían ayudarle a madurar si obedecían a Dios. No hay conflictos entre Santiago y Pablo en cuanto a la justificación por la fe. Santiago no podía contradecir a Gálatas, que escribió Pablo, porque Gálatas todavía no se había escrito. Así que ahí hay un buen punto para aquellos que pretenden poner frente a frente o anteponer a Santiago contra Pablo. Pablo explica que los pecadores son justificados por la fe. Santiago explica que la fe es muerta a menos que se demuestre por obras. No somos salvos por obras, pero la fe, por gracia, nos salva, nos conduce a las buenas obras. Pablo escribió acerca de nuestra posición ante Dios. Santiago escribió acerca de nuestro testimonio ante el mundo. Lea Santiago y llegue a ser un hacedor de la palabra y no solamente un oidor. Saludos cordiales. El apóstol Pedro es el autor de las dos cartas que llevan su nombre. Al escribir estas cartas, Pedro continuaba cumpliendo el mandamiento que Cristo le dio de apacentar sus corderos y ovejas. La Babilonia de 1 de Pedro 5:13 quizás sea Roma, donde Pedro fue poco antes de su muerte para ministrar a las iglesias que sufrían. No hay evidencia bíblica ni histórica de que Pedro fundó la iglesia de Roma y sirvió como su obispo por 25 años, como afirman algunas tradiciones. Nerón empezó una terrible persecución contra los cristianos en octubre del año 64 después de Cristo. Fue más severa en la misma Roma, donde Nerón quemaba vivos a los cristianos para iluminar sus jardines por la noche. Algunos estudiosos creen que Pablo, el apóstol, fue puesto en libertad en la primavera del año 64 y viajó a España dejando a Pedro para que ministrara a los creyentes en la ciudad. Se menciona a Silas y Marcos junto con Pedro, de modo que Pablo debe haberlos dejado y viajado a España con otros compañeros. Nerón quemó a Roma en julio y empezó su persecución en octubre. Pedro sabía que el fuego de la prueba se esparciría desde Roma a las provincias romanas y quería animar a los santos que estaban allí, a los creyentes que estaban allí, a los cristianos que estaban allí. Pablo no estaba cerca para hacerlo, de modo que Pedro escribió estas dos cartas. Inspirado por el Espíritu Santo, las escribió a las iglesias que Pablo había fundado en el Asia Menor. Estos creyentes ya habían enfrentado persecuciones locales y personales, pero Pedro quería que se alistaran para las severas pruebas que se avecinaban. El tema principal de la primera carta del apóstol Pedro es la gracia. Es más, se usa la palabra gracia en cada capítulo, donde aprobado puede traducirse también como gracia, que es el mismo original del griego. El objetivo de Pedro, el apóstol, es testificar
de la suficiencia de la gracia de Dios. En otras palabras, la gracia de Dios es suficiente y no necesitamos nada más. A Pedro lo arrestaron y sometieron a juicio después de escribir su primera carta. Y la segunda la escribió mientras esperaba la ejecución. El tema de la segunda carta es la seguridad que viene del conocimiento. Pedro vio el peligro de la falsa doctrina en la iglesia y advirtió a los creyentes a guardarse. En otras palabras, las dos cartas juntas enfatizan los peligros que enfrentaba la iglesia. Satanás podía venir como un león rugiente para devorar con persecución, o como una serpiente para engañar con una falsa doctrina. Satanás es un mentiroso y homicida. El cristiano puede estar seguro de que la gracia de Dios le sacará adelante en medio de las feroces pruebas, y su conocimiento de la verdad vencerá a los falsos maestros que se levantarán en la iglesia. Estas palabras resumen las dos cartas del apóstol. Primera de Pedro, gracia. Segunda de Pedro, conocimiento. Pedro nos insta a crecer tanto en la gracia como en el conocimiento. Les invito a leer primera y segunda de Pedro y permanezca fiel al Señor en medio de las pruebas y persecuciones. Determine crecer aún en estos tiempos de pandemia o post-pandemia. Determine crecer en su conocimiento de Cristo y rechace a todo aquel que predica lo que no sea la sana doctrina. Saludos cordiales. Primera de Juan está construida alrededor de la repetición de tres temas principales: luz versus tinieblas, amor versus odio y verdad versus error. Estas tres hebras se entretejen en toda la carta, dificultando la elaboración de un bosquejo simple. En estos días, cuando muchos cristianos piensan que tienen mucha comunión con Dios, pero no la tienen, y cuando muchos religiosos piensan que son verdaderos hijos de Dios, pero no lo son, es importante que apliquemos estas pruebas y examinemos con cuidado nuestras vidas. Juan indica 5 propósitos para escribir su primera epístola, la primera epístola del apóstol Juan. En primer lugar, que tengamos comunión. Comunión es el tema clave de los 2 primeros capítulos. Tiene que ver con nuestra comunión con Cristo, no con nuestra unión con Cristo, lo cual es asunto de nuestra calidad de hijos. Nuestra comunión diaria cambia. Nuestra condición de hijos sigue siendo la misma. En segundo lugar, que tengamos gozo. La palabra gozo se usa aquí solamente, pero la bendición del gozo se ve en toda la carta. El gozo es el resultado de una comunión íntima con Cristo. En tercer lugar, que no pequemos. La pena del pecado queda resuelta cuando el pecador confía en Cristo, pero el poder del pecado sobre la vida diaria es otro asunto. Primera de Juan explica cómo podemos tener victoria sobre el pecado y cómo recibir perdón cuando pecamos. Cuarto lugar, que venzamos el error. Juan enfrentaba las falsas enseñanzas de su día, así como nosotros enfrentamos hoy a falsos maestros. Los falsos maestros de la época de Juan argumentaban que, en primer lugar, la materia es mala, por consiguiente Cristo no vino en carne. En segundo lugar, Cristo solo parecía ser hombre verdadero. En tercer lugar, conocer la verdad es más importante que vivirla. En cuarto lugar, nada más que unas pocas personas espirituales podían entender las verdades espirituales. Al leer esta epístola, primera de Juan, verá que el apóstol enfatiza que, en primer lugar, la materia no es mala, sino que la naturaleza del hombre es la pecaminosa. En segundo lugar, Jesucristo tenía un cuerpo verdadero y experimentó una muerte real. En tercer lugar, no es suficiente decir que creemos, debemos practicarlo. Y en cuarto lugar, todos los cristianos tienen una unción de Dios y pueden conocer la verdad. Pero también otra verdad
que enseña Primera de Juan es que tengamos seguridad. En su Evangelio Juan nos dice cómo ser salvos, pero en esta epístola nos dice cómo estar seguros de que somos salvos. La carta es una serie de pruebas que los cristianos pueden usar para examinar su comunión y su calidad de hijos. Segunda de Juan. Este apóstol anciano ya, Juan, escribió esta breve carta, Segunda de Juan, de manera personal a una mujer estimada en una iglesia local. Si usted ve los versículos 2 y 3 son introductorios y describen a la mujer como una persona conocida y querida por su práctica de la verdad, o sea, la enseñanza de la palabra de Dios. Notamos aquí que la verdad y el amor van juntos. Los cristianos no pueden tener comunión donde existe falsa doctrina. Juan, el apóstol, analiza aquí a continuación dos asuntos específicos. Los que engañan, aquí Juan se refiere a los falsos maestros mencionados en su primera epístola, nos recuerda que la primera o que la prueba de un maestro es lo que éste cree acerca de Jesucristo. Si el maestro niega que Jesucristo vino en carne, es un maestro falso y procede del anticristo. 2. Los que destruyen. Aquí Juan nos advierte a no destruir las cosas que han sido forjadas en Cristo. La manera más fácil de desviarse de su andar cristiano y perder todo terreno espiritual que ha ganado es enredarse con doctrinas falsas. Satanás es un destructor y usa mentiras para robarles las bendiciones a los santos. También los que se han apartado. La palabra extraviarse aquí significa ir más allá. O sea, estos falsos maestros no están contentos con quedarse dentro de los límites de la palabra de Dios. Son, entre comillas, progresistas y modernistas. Prefieren ir más allá de la Biblia y, entre comillas, mejorar lo que Dios ha escrito. Grave error. Este es el tipo equivocado de progreso. Mientras que los cristianos deben progresar en su andar, nunca deben ir más allá de los límites de la Biblia. Debemos permanecer en la doctrina, afirmando las cosas fundamentales de la palabra de Dios. Tercera de Juan. Se escribió un miembro de una iglesia local que estaba acosado por problemas. En la carta Juan se refiere a 3 hombres. Primero, Gallo, un cristiano próspero, era de la clase de cristianos respecto al cual otros disfrutan de hablar. Los hermanos, tal vez evangelistas y misioneros viajeros, habían conocido a Gallo y habían sido recibidos en su casa. Ellos informaron que andaba en la verdad y fielmente trataba de ayudar a los diferentes obreros cristianos que se cruzaban en su camino. Gallo. Diótrefes, el segundo, era un cristiano arrogante. Esta es la clase de miembro de la iglesia sin el cual bien pudiéramos vivir. Quería ser el jefe de la iglesia. Le encantaba tener la preeminencia y ser el primero en todo. Pablo a los Colosenses dice que solo Cristo merece la preeminencia. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue, decía el apóstol Pablo. También se refería a Juan el Bautista en esta expresión. Y el tercer personaje de que habla tercera de Juan es Demetrio, un cristiano agradable. Qué refrescante pasar de Diótrefes a Demetrio. Esta era la clase de personas que otros podían imitar. Los santos hablaban bien de él y de la misma palabra. Podría someter a prueba su vida mediante la Biblia y pasaba la prueba. Finalmente, en este comentario, en septiembre, el mes de la Biblia, y en conmemoración de la publicación, un 26, algunos dicen 28 de septiembre de 1569, de la Biblia traducida por Casiodoro la Reina, llegamos al penúltimo libro de la Biblia, que es Judas. No confundamos con Judas Iscariote, que es otro personaje. Judas, el escritor de esta carta, era medio hermano de Cristo, como se menciona en Marcos capítulo 6. Jacobo, otro medio hermano del Señor, también vio al Cristo resucitado, de modo que sin duda Jacobo o Santiago, que es el mismo, y Judas llegaron a ser creyentes más o menos al mismo tiempo. Los hermanos de Cristo se mencionan, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 13, como participantes de una reunión de oración antes de
Pentecostés, la venida, el descenso del Espíritu Santo. Judas empezó a escribir un mensaje sobre la salvación, pero el Espíritu lo guió a abandonar su tema y a advertir a los creyentes respecto a los falsos maestros que surgieron en la iglesia. El tema de Judas en esta sección es la condenación de estos falsos maestros y de quienes le siguen. Al leer esta epístola, Judas, uno no puede sino darse cuenta de que los cristianos deben defender la fe y oponerse a los falsos maestros. Cristo nos guarda, pero quiere que nosotros guardemos el depósito que Él ha dejado en nuestras manos. Que Dios nos ayude a ser fieles hasta que Él venga. Saludos cordiales. Y llegamos al último libro de la Biblia. En este mes tan importante, el cual surgió la primera publicación de la Biblia completa en español de Casiodoro de Reina, en el año 1569 en Basilea, Suiza. Y en conmemoración a este acontecimiento hemos estado relatando y reflexionando en cada uno de los libros durante todo este mes. Y para muchos, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, no es una revelación, sino más bien un misterio profético que hasta sobrepasa la comprensión humana. Con todo, en este último libro de la Biblia, Dios nos permite ver algo de Cristo y de la iglesia en el cielo y en la tierra. Y lo que vemos es, en verdad, sobrecogedor. Para muchos, este es un libro que asusta, pero para los creyentes es un libro de esperanza, es el final de esta historia, realmente sorprendente y maravillosa. En todo el libro de Apocalipsis se orienta la atención hacia su autor principal, que es Dios. Él es el artista divino, el arquitecto principal. Es un libro divinamente construido en el que Dios muestra su obra. El apóstol Juan asumió la obra pastoral en Éfeso alrededor del año 70 después de Cristo, incluyendo las iglesias del área circunvecina. Las 7 iglesias de Asia Menor, está en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. El emperador romano Nerón había perseguido a los cristianos en Roma, pero la prueba de fuego que Pedro había prometido todavía no había empezado. Mas cuando Domiciano ascendió al trono, háblese entre el 81 y el 96 después de Cristo, la persecución se intensificó. Domiciano era un asesino a sangre fría, como nunca se encontrará en las páginas de la historia. Promovió la adoración al emperador y empezaba sus anuncios con "Nuestro Señor y Dios Domiciano ordena". Toda persona que hablaba con él debía llamarle Señor y Dios. Fue riguroso en su tratamiento tanto a los judíos como a los cristianos. Y bajo su decreto, Juan, el apóstol, tuvo que ir al exilio en la isla de Patmos, una isla rocosa de 15 kilómetros de largo y 10 de ancho en el mar Egeo. Roma tenía un campamento penal allí, donde los prisioneros trabajaban en las minas. Y fue allí, en este desolado paraje, que Juan recibió las visiones que forman el Apocalipsis. Lo escribió alrededor del año 95 después de Cristo. Es imposible comprender el libro sin referirse a las escrituras del Antiguo Testamento. De los 404 versículos que hay en Apocalipsis, 278, o sea, más de la mitad, contienen referencias al Antiguo Testamento. Y se calcula que en Apocalipsis hay más de 500 referencias o alusiones al Antiguo Testamento, siendo los Salmos, Daniel, Zacarías, Génesis, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Joel a los que se hace referencia con más frecuencia. Hay una serie de 7
en la Biblia. 7 iglesias, sellos, trompetas, copas, 7 candeleros, etcétera, etcétera. El número 7 prevalece. El número 3,5 también aparece con frecuencia. Y también hallamos a los 144.000, que son múltiplo de 12 israelitas sellados, 2 estrellas, 12 puertas, 12 cimientos. Apocalipsis enfoca al mundo entero y Juan ve naciones, pueblos, multitudes. Este libro describe el juicio de Dios sobre el mundo y su creación de un nuevo mundo para su pueblo. Apocalipsis es el clímax de la Biblia y muestra el cumplimiento del plan y propósito de Dios para el universo. Apocalipsis entonces bosqueja el programa de Dios para la historia humana. Lo que empezó hace siglos en la primera creación, allá en el Génesis, se completará finalmente en la nueva creación. Nos muestra que la historia es la historia de Cristo, que los asuntos humanos están en las manos de nuestro Cristo victorioso. Lea Apocalipsis sin temor, sin miedo, con fe y confianza en que el Señor sigue teniendo el control y lo seguirá teniendo del mundo de por vida. Lee Apocalipsis y el estudio de este libro le estimulará e inspirará a servir y a recibir la preparación para tener vidas limpias, de manera que estemos listos para cuando Cristo vuelva. Saludos cordiales. La Biblia contiene la historia de Cristo. La Iglesia existe para contar la historia de Cristo. La historia de la Iglesia es una continuación de la historia bíblica. Es imposible comprender el estado actual del cristianismo sino a la luz de su historia. La ignorancia de la historia de la Iglesia es aún más común que la ignorancia de la Biblia. Uno de los deberes principales de los pastores es enseñar a su pueblo los hechos de la historia eclesiástica. Aquel que desconoce la historia corre el riesgo de cometer los mismos errores. La historia del mundo generalmente se divide en 3 periodos. Antigua, ha contemplado Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma. La Edad Media, desde la caída de Roma hasta el descubrimiento de América. Y la Edad Moderna, desde el siglo XV hasta el presente. La historia de la Iglesia generalmente se divide en 3 periodos. El periodo del Imperio Romano, que es el tiempo de persecuciones, los mártires, los padres de la Iglesia, controversias y la cristianización del Imperio Romano. En segundo lugar, la Edad Media, época del surgimiento y poderío del papado, de la Inquisición, del monaquismo, del maometismo y de las cruzadas. Y en tercer lugar, el período moderno, época de la Reforma protestante, el gran crecimiento de la Iglesia protestante, la circulación amplia de la Biblia abierta, la libertad creciente de los gobiernos civiles del poder eclesiástico y sacerdotal, las misiones mundiales, la reforma social y la fraternidad creciente. Pero ¿nació la Iglesia con Pentecostés en el descenso del Espíritu Santo? Muchos creen que es así, pero mi opinión es que la Iglesia nació en la eternidad, antes de la fundación del mundo, cuando Dios nos escogió
por gracia. Les invito para que juntos en este mes tan significativo, tan histórico, tan simbólico, llamado el mes de la Reforma Protestante del siglo XVI, veamos paso a paso y conozcamos el avance, el desarrollo, tribulaciones y persecuciones de la Iglesia del Señor. Saludos cordiales.